Buenas. Primero, decir que si no decía, que, si no aclara Horacio, no Maturín, me iba derecho a Maturín. Hay vínculos ahí, la nieta hizo ahí el jardín, una hija fue docente allí. Y aquí quiero saludar a Félix Burgo, segundo grado. Mentimos el padre que lo hiciera. Sí, lo había avisado a las 8 de la mañana. Sí. Si no, no podés hablar, me dijo el padre Andrés, un querido colega y amigo. Buenas noches a todos, un placer. A ver, siguiendo el orden cronológico, vamos al 78. Yo no tengo ni loco la memoria de Ariel, nunca la tuve, no es la edad, así que iré, a ver, era mi primer mundial. Yo tenía 20 años, 19, 20 años, y venía de un contexto, una formación, como digo, crecí en un ambiente clasista y gorila, por definirlo de modo bastante sintético. Y en ese primer mundial no tenía los ojos ni la capacidad para entender y para contar lo que estaba pasando. Por un lado, por suerte, porque si lo hubiese querido contar, habría tenido algún problema seguramente. Pero sabía que había algo raro, no sabía qué. A ver, que hubiese dictadura en la Argentina no era raro, porque los golpes eran moneda corriente. Que hubiese un general que opinara de todo, inclusive de la pelota, tampoco era raro. Antes cambiaban el zoológico de sede y opinaba el comandante en jefe del ejército, era más conocido que no sé qué el nombre del comandante en jefe del ejército. Entonces la presencia de dictadura, de militares, allí no era algo extraño. Lo que sí me parecía extraño era la fiesta popular, porque el fútbol es fiesta popular en la Argentina, en medio del horror. De un horror que la dimensión de ese horror en ese momento, yo por lo menos no la tenía. No tenía familiares, conocidos, cercanos con la represión, que hubiesen sufrido la represión. Y entonces para mí el Mundial fue como algo así como despertarme. Bueno, sacudite, ya sos grandecito. Y aparte sos periodista. Tenés que informarte un poquito más. Pues ahí me dejó siempre la marca el Mundial de que, una vez me dijo un profesor, informar es dar forma. Y yo no podía dar forma. Yo veía cosas raras, sentía cosas raras, pero no podía dar forma. Igual, como eran 4 de copas, acababa de entrar en la agencia Noticias Argentinas como cronista, entonces simplemente era ver y contar. Pero claro, veía cosas extrañas. Ejemplo, salía a las 12 de la noche, 1 de la mañana de trabajar, agencia Noticias Argentinas, Florida y Córdoba, y la gente salía a la calle, aún perdiendo contra Italia, y nunca me voy a olvidar, rompiendo vidrieras en Florida. Y no salió a ningún lado. Yo obviamente lo conté, pero no salió a ningún lado de esa noticia. Entonces yo decía, bueno, acá, y llegaban los periodistas de afuera, y yo iba tomando vínculo con algunos de ellos. Ejemplo, holandeses. Uno de ellos sube, no, este es el francés, sube a lo más alto del Monumental. Quería ver la ESMA. Y él me decía en la ESMA la dimensión del horror de la cual yo no tenía. Entonces yo lo miraba y decía, ¿seguro que es eso así? Sí, es así, me decía él. Los conocí después a los holandeses que fueron a filmar a las madres de Plaza de Mayo el día de la apertura del Mundial, esas imágenes famosas. Con el tiempo Eve me dice, agradezco esas imágenes, me decía Eve Bonafini, porque fueron las primeras imágenes nuestras dando vuelta en la plaza en Europa. Y como eso repercutió mucho, los primeros fondos que nos llegaron desde Europa fueron de ciudadanos holandeses. Para sostener en nuestra lucha económicamente, ayudarnos en nuestra lucha. Y entonces ahí yo mismo me fui, ¿cómo diría?, reconciliando, en cierto sentido, porque yo estaba muy enojado conmigo, con los años, diciendo, ¿cómo no pude ser periodista? ¿Cómo no pude contar mejor todo eso? Entonces estaba como que enojado conmigo y enojado con el fútbol también, enojado con el Mundial, enojado con el deporte también. Amo el deporte y amo mi profesión, pese a todas las críticas que le puedo hacer. Entonces había toda una especie de enojo allí que con el tema de ir trabajándolo,
fui reconciliando ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando Bebé me dice esto, me dice, mira, gracias al Mundial nos conocieron afuera. Cuando en el 82 vuelvo de España y vuelvo ya más curioso y ya un poquito más grandecito, y diciendo, sí, la guita que gastaron los españoles en el Mundial está. ¿Y cuánto gastamos en Argentina con el Mundial? Era año 82, post Malvinas, es decir, la dictadura ya estaba en una cierta caída y se podían empezar a contar cosas. Entonces recuerdo que hicimos una investigación sobre los gastos económicos del Mundial. Y bueno, provocó muchas repercusiones en investigación. Me llaman de Radio Continental para hacer lo mismo y yo digo, no, pero no voy a hacer números, es un embole, vamos a repetir los números, por radio no se hace, vamos a hacer el otro Mundial. La gente que la pasó mal en el Mundial. Y entonces hablando con todas las víctimas de aquellos años, precisamente de junio del 78, y entonces entrevistar a gente que estaba con grillete, con capucha, y contarme que el segundo de que gritaban gol era un segundo inolvidable, lo tomaron como un segundo de libertad. Entonces todo eso me fue, qué complejo que es todo, ¿no? Porque uno dice, che, que esa mezcla insensata, esa de horror y de fiesta, y cómo algunas, las víctimas, las principales, te van contando, no, pero mirá que yo no lo viví como vos con el enojo que tenés ahora, Yo lo recuerdo, ese gol lo grité encapuchado, con grillete, y me sentí libre gritando gol. Gritando como un animal el gol. Y sabiendo que mi torturador lo estaba gritando el gol también, ¿no? Y yo siempre recuerdo una entrevista que le hice a Ardiles para uno de estos documentales, que Ardiles me decía, él se va a jugar a Inglaterra, él era el más formado del plantel campeón mundial 78, con estudios universitarios, derecho estudiaba él. Y él era uno de los primeros que decía somos derechos y humanos. Y se va a jugar a Inglaterra. Entonces en Inglaterra comienza a informarse un poco mejor, porque se podía enterarse mejor afuera que adentro de lo que pasaba. Y me dice, me golpeó tanto la cabeza, me dice que me afilié a Amnesty International, me dice Ardiles. Y me empecé a replantear mucho el Mundial. Y él, me acuerdo, la frase que me dice es, nunca supe qué significaba un gol nuestro. Porque por un lado, un gol nuestro era prolongar la dictadura, darle aire a la dictadura. Por otro lado, en ese gol nuestro, el torturador no torturaba. Era un momento que dejaban de torturar. Entonces, un gol nuestro empezó a tener para mí toda esa complejidad y nunca logré tener la respuesta de que entonces qué significaba un gol nuestro, ¿no? Esas situaciones, esas preguntas que vuelven a formularse, ¿no? Que las generamos desde otro lugar y vuelven a hacer nuevas preguntas y tal vez jamás encontraremos la respuesta, ¿no? Entonces todo eso pasó por mi cabeza y pasa aún hoy con el Mundial 78. La complejidad inclusive de Estela Carlotto diciéndome, la final estábamos en casa y bueno, una parte de la familia gritando los goles y yo con mi marido llorando en el cuarto. Cuando uno ve que en una familia, en un hogar, pasan esas cosas, por un lado uno dice, ¿qué es el fútbol? Se pregunta uno, ¿no? ¿Qué logra el fútbol en todos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Que necesitamos del gol también para un momento de lo que fuere. Y me lo sigo ahora, ya bastante más grandecito, y vengo de cubrir mi novena Copa Mundial en Qatar. Y cuando digo bastante más grandecito, digo ya tengo muchísimas más preguntas que me hago para poder informar de qué significa un mundial, ¿no? Y bueno, veo un mundial en un país que bueno, que es una autocracia, que está lleno de plata, que logran el mundial porque tienen chequera nada más. Y a su vez digo, ¿cómo no me subo a la narrativa de que fue colonizador? A ese fácil lenguaje de no vayamos allí, que allí no respetan los derechos humanos. Y el que me lo dice, le digo, che, ¿y en tu país qué tal? ¿No? Porque a su vez hacen negocios con ese otro país.
Entonces, che, ustedes no le están comprando el petróleo a Qatar, che, ustedes no tienen en su casa Harrods que se llama ahora Qatar, che, el príncipe no sé cuánto, no sé qué tiene la guita que, de los principales hoteles de Londres, de París, restaurantes. ¿Por qué hacen tantos negocios con eso y por qué quieren moralizar con el fútbol, con el deporte? ¿Qué pasa? ¿Es un atajo fácil para moralizar el deporte? ¿Por qué no toman al deporte como chivo expiatorio? Entonces, ¿por qué voy a ser moralista con el deporte y no con otros lugares donde realmente se definen más cosas que con el deporte? Entonces, ¿cómo no subirme a esa narrativa y cómo contar a su vez lo que era Qatar, ¿no? Entonces me doy cuenta que cuanto más crezco, cuanto más se me hace más difícil todo. Uno piensa que no, debería ser más sencillo y es a su vez más complejo. Entonces, ¿cómo contar esa complejidad de lo que es el deporte? ¿Cómo contar la complejidad de lo que es una Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Ahora se hace el próximo Mundial, es en Estados Unidos, la Copa América próxima es en Estados Unidos, el Mundial de Clubes próximo es en Estados Unidos. Y bueno, y agarro el diario de ayer y ya son 400 y pico de tiroteos masivos que hay solo en lo que va del año, a razón de 2 tiroteos masivos por día, más o menos, que tienen allí. Tengo sobrinos allí y en las escuelas no pueden leer libros sobre género, están prohibidos. No pueden leer libros sobre héroes deportivos del deporte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque reivindican a la raza. Reivindican su negritud, en realidad. Eso es lo que hacen. Y reivindicar la negritud es hablar de Estados Unidos. Bueno, y se ve que no hay que hacerlo eso, porque un padre sale diciendo que esto no y lo censura, y hay, como tiene la escuela miedo a que después les hagan un juicio, etcétera, etcétera, terminan censurando el libro y terminan censurando al profesor que quiere recordar quién fue Muhammad Ali. Estas cosas pasan, absolutamente pasan. Y bueno, y todo eso no tiene una misma tribuna de decir, che, ¿cómo es esto? Ya meten presa no solo a la mujer que quiere abortar, que quiere ejercer su derecho, sino a quien lo acompaña a esa mujer también. Pero si esto pasara en ese otro país llamado Qatar, haríamos qué denuncia. Bueno, no. Entonces, ¿cómo no subirme a esa narrativa tan dominante y cómo poder contar a su vez lo que pasa? Yo me acuerdo, en Qatar fui a los estadios, por supuesto, y una tarde-noche me fui a un campamento de trabajadores, los sobrevivientes del sistema eran, ¿no? Gente que vivía hacinada y aún así vivía juntando los dólares que en otros lugares no podían juntar para girárselos a sus familias, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder contar esa historia de esos hombres que estaban allí y que estaban felices estando allí, la mayoría de ellos? Y yo había leído crónicas de New York Times, Guardian, etcétera, que habían ido en secreto, que no podían decir que eran periodistas, que no podían dar su nombre. Y les digo la verdad, yo dije que era periodista en todo momento. En todo momento me invitaban a tomar café, a tomar té con ellos, a compartir, a contarme sus experiencias. Entonces, ¿cómo hablar de esos hombres solos? Era una fraternidad de hombres solos, que estaban allí hacinados, trabajando sin ver a sus familias, y contando qué era su vida allí. Y eran, claro, los olvidados del Mundial, porque habían hecho los estadios de ese Mundial. Entonces después me dicen, che, murió tanta gente en la construcción de estadios. Y bueno, entonces consulto a los organismos internacionales, ¿cuánta gente muere en la construcción? Bueno, es el gremio más expuesto, entonces la cantidad de muertes es tanta. Entonces la cantidad de muertes en Qatar no es no es un dato alarmante. Veo que las cifras son coincidentes con, pero no importa, murieron tantos obreros en Qatar. En Estados Unidos mismo han muerto en lo que va del año, en solo un estado, en Texas, creo que 50 obreros. Han eliminado hace menos de un mes una normativa que obligaba, cuando son ya casi los 40 grados de temperatura, a agua, 10 minutos de descanso. Eliminaron esa norma. Si eso hubiese sucedido en Qatar, era un escándalo para los días. Sucede en el país que será sede del próximo Mundial, acaban de eliminar eso y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo no subirme al relato dominante? En el 78 no tenía posibilidad de voz propia y tampoco sé si la tenía, en realidad. Yo creo que por lo menos desde el periodismo, lo que
intentamos con Ariel y otra gente, es tener voz propia, poder tener voz propia para poder contar las cosas de las que somos testigos. Así que, bueno, quería contar el Mundial 78 como me pidió Horacio, pero quería traerlo un poco, ya todos más o menos sabemos lo que fue ese horror de esa manipulación de la dictadura en plena fiesta popular, de que siempre es una fiesta popular el fútbol en la Argentina. Qatar mismo lo confirmó. Pero quería traerlo también a los tiempos de hoy para no quedarme solo en el ayer. Gracias.